En Puerto Rico, la lucha libre es tradición y hoy día una nueva cepa de luchadores se está levantando. Este domingo, Espíritu Pro Wrestling presenta Espíritu de Lucha 5. Esta es la historia de esos campeonatos a defenderse. Esta es la historia de esas rivalidades que buscan llegar a su fin. Esta es la historia de Espíritu de Lucha 5. La ruta hacia Espíritu de Lucha 5 comenzó en el mes de julio. Durante ese mes, se celebró por 4 semanas consecutivas la competencia más importante de lucha libre en Puerto Rico, la Copa Espíritu. Luego de grandes batallas, al final, uno de los estudiantes originales del dojo, hijo del Enigma, finalmente lograba ganar el torneo que tanto tiempo lo aludió. De hecho, el haber perdido la edición previa lo llevó a un camino un tanto distinto, algunos dirían que tenebroso. Pasó de ser de uno de los favoritos de la fanaticada a convertirse en el Ichiban. Se unió a la poderosa facción Rebelión Black, comandada por el sueño puertorriqueño Chris Mendoza, y junto al campeón máximo Harry William y Carlos Antonio. Luego de meses de dominio en el cuadrilátero y de una gran rivalidad con la conciencia del dojo Adam Riggs, finalmente, hijo del Enigma levantaba la copa por todo lo alto. Con su victoria, conseguía una oportunidad por el campeonato máximo, pero esa oportunidad parecía que no la necesitaría por el momento, ya que su compañero de equipo Harry William seguía reinando como campeón. Pero esa misma noche, el llamado Reckless debía defender ante un difícil oponente y uno de los maestros del dojo, el Macho Navarro. Llegaba el momento del combate, pero un error del mismo Chris Mendoza le abría la puerta a la coronación de Macho Navarro como el nuevo campeón máximo. Chris no perdió tiempo en deshacerse de Harry William para sorpresa de todos. Y no solo eso, sino que intentaba reclutar al ahora nuevo campeón. Macho Navarro se rehusó y con su acción se ganó un nuevo enemigo en el hijo del Enigma. Enigma no perdía tiempo en reclamar su lucha titular y la lucha se confirmaba. Sería el domingo 7 de septiembre en el evento No Actors Wrestlers. Macho Navarro defendería por primera vez el campeonato máximo ante el ganador de la Copa Espíritu, hijo del Enigma. Esa misma noche serían varios los campeonatos que se defenderían. Serena Sánchez, una de las luchadoras con mayor crecimiento dentro del dojo, finalmente había conquistado el campeonato femenino al destronar a Natalia Pérez en la Jaula de la Muerte. Era el tercer combate entre ambas, pero finalmente Serena lo lograba y junto a su compañera en Queen of Chaos, Gemma, levantaba el máximo galardón de la lucha libre femenina en Puerto Rico. Previo a No Actors Wrestlers, dos grandes amenazas merodeaban el reinado de Serena Sánchez. La segadora de almas Raven Marie y Bitterness batallaron por todo el Espíritu Fitness Center buscando determinar quién sería la próxima retadora. Pero esta guerra no tuvo victoria y la decisión necesitaba ser tomada. Y fue la misma Serena Sánchez quien la tomó. Para sorpresa de muchos, pidió defender ante ambas retadoras. Con esto, se confirmaba otra lucha titular para el evento del 7 de septiembre, pero esta no sería la última lucha por campeonato en confirmarse. Durante el 2024 y 2025, el Cañón José Burgos se convirtió en la nueva sensación del dojo. Durante el mes de marzo se unió al legendario Miguel Pérez el Malcriado para competir en el torneo Nueva Promesa. Ellos juntos se dieron a conocer por el nombre de Me Importa un Cañón. José Burgos y Miguel Pérez no solo salieron con la victoria en el torneo, sino que rápidamente se coronaron en los nuevos campeones en pareja. A solo días de No Actors Wrestlers, Willy Urbina se sentó con el Malcriado
y Miguel se sinceró sobre su relación como mentor de José Burgos. Dejó claro que junto al cañón su carrera se sentía rejuvenecida y que estaba listo para enfrentar a unos nuevos rivales en las figuras de Egan Caleb y Ragnar, el rugido del sur, acompañados por su nuevo manejador, el llamado Rompehueso. Pero si algo dejó claro Miguel, es que su mayor temor era fallarle a su pupilo, ya que pues, los años no pasan en vano. Lo que Miguel no sabía es que sus palabras probarían ser proféticas. Todo estaba listo ya para el evento No Actors Wrestlers. Unas semanas previas al evento, en nuestra antesala en nuestro canal de YouTube, nuestro equipo de producción logró conversar con los socios principales del dojo para que contaran su historia. Los hermanos Mike y Chris Mendoza dieron sus respectivas versiones del trayecto de este proyecto. Mike puntualizaba el hecho de que sus intenciones eran ayudar a la nueva generación, mientras que por su parte, Chris repudiaba esas visiones y apostaba a la visión que había implementado Rebellion Black: tomar el control total y hacer las cosas a su manera. Los socios no podían encontrarse en puntos más distantes, y todo parecía indicar que algo tendría que ceder entre ellos dos. Finalmente llegaba el 7 de septiembre, No Actors Wrestlers. Carlos Antonio fue puesto a pruebas por su maestro Chris Mendoza y enfrentaba a un nuevo estudiante del dojo, el ex luchador medallista Raúl Leandro, luchador que estaba siendo estudiado por la Rebellion Black como un posible nuevo integrante a la facción. Por su parte, Serena Sánchez hacía lo que parecía imposible: lograba retener su título en la lucha de Triple Amenaza. Claro, no sin antes verse envuelta en controversia. Gemma ayudó a su compañera de equipo sin que la misma Serena Sánchez se diera cuenta y conectó con una cadena en el rostro a Raven Marie. Esta acción tuvo consecuencias y la campeona quedaba lastimada y fuera de competencia. Llegaba el momento de que José Burgos y Miguel Pérez defendieran los campeonatos en pareja ante el rugido del sur. Y justo como temía el malcriado, fue un error inesperado de su parte lo que le costaron sus campeonatos. Egan Caleb y Ragnar llegaban al tope de la división en pareja, y parecía que el camino de Me Importa un Cañón estaba llegando a su fin. Todo este caos que estaba pasando en el dojo parecía no importarle al Ichiban. Hijo del Enigma tenía su cita con el destino y enfrentaba a Macho Navarro en el evento estelar por el campeonato máximo. Por cerca de 20 minutos estos dos atletas nos brindaron un clásico contemporáneo. Macho Navarro pudo con el empuje del Hijo del Enigma y tuvo una exitosa defensa titular. Chris Mendoza y la Rebellion Black no tomaban bien el desenlace y la emprendían en contra del Macho Navarro. Adam Riggs, quien se había autoproclamado como la conciencia del dojo, hacía lo que entendía correcto y subía a defender a Macho Navarro. Pero Hijo del Enigma lo detenía y con un brutal ataque lo sacaba de competencias por semanas. Todo parecía perdido hasta que Mike Mendoza llegó al recinto y se encargó de neutralizar la amenaza de la Rebellion Black. Ya la tensión entre Mike y Chris estaba a punto de estallar. Mike tenía una idea inusual para ponerle fin a todo esto, y sería en el próximo evento, Loser Leaves Town, donde Mike Mendoza se uniría a Macho Navarro para enfrentar a Chris Mendoza y al Hijo del Enigma. Y esto era sencillo: si el equipo de Mike ganaba, Chris debía abandonar el espíritu Pro Wrestling Dojo en todas sus capacidades. Pero si Rebellion Black ganaba, Mike sería el que abandonaría y le entregaría el control total a su hermano Chris. Las apuestas estaban por todo lo alto, camino al evento del 5 de octubre. Esa misma noche en Loser Leaves Town, se celebraría un torneo especial para celebrar la historia de la lucha libre femenina en Puerto Rico. Se conocería como el Torneo del Legado. Luchadoras competirían bajo un nuevo formato dentro de Espíritu Pro Wrestling, conocido como el Apagón.
ninguna conocería ni su oponente ni el estilo de lucha hasta el momento del campanazo inicial. La ganadora del torneo del legado avanzaría al evento más importante del año, Espíritu de Lucha 5, para retar a quien cargue con el campeonato femenino en ese momento. Luego de su brutal ataque a Serena Sánchez, Raven Marie lucía imparable y como una de las favoritas para triunfar en el torneo del legado. Pero el karma no tardó en llegarle. Serena Sánchez hacía su regreso y se enfrascaba a golpes con Raven Marie, eliminándola del torneo. Pero la sorpresa grande del torneo vino con el regreso de la ex campeona, Natalia Pérez, quien no se presentaba en el dojo desde que perdiera ante Serena Sánchez en Wrestling Máquina dentro de la Jaula de la Muerte. Natalia derrotó a la mamacita en una lucha de rendición en la primera ronda y luego en la final sobrevivió una lucha sin descalificación ante Bitterness para coronarse como la primera ganadora del torneo del legado. Natalia Pérez aseguraba su pase para Espíritu de Lucha 5, pero ¿ante quién se estaría enfrentando por el campeonato? Esa pregunta estaba por contestarse, porque la propia campeona Serena Sánchez retaba a Raven Marie a una lucha encadenadas por el cuello en el próximo evento 4 palabras. En Loser Leaves Town, José Burgos también buscaba venganza y estaba pautado a enfrentar a parte de los campeones en parejas Ragnar. Sin embargo, la otra parte de los campeones, Ian Caleb, se encontraba fuera de la isla y anunciaba que el Rugido del Sur se presentaría en el dojo solamente cuando todos estuviesen presentes. Pero el Rugido del Sur le prometía a José Burgos un reemplazo. Y ese reemplazo sería nada más y nada menos que el ex campeón mundial, también del sur de Puerto Rico, el prócer Pedro Portillo III. En un momento que dejó atónitos a todos, Pedro Portillo III presentaba a Ragnar y Rompehueso en su esquina, una clara violación a lo que había declarado Ian Caleb. José Burgos dio el encuentro de su vida y en momentos parecía tener cerca de la derrota a Pedro Portillo III. Pero en un segundo momento sorpresivo, Ian Caleb dejaba claro que todo esto era una trampa tendida para el cañón, puesto que él también se encontraba en la isla. Portillo salía con la victoria y entre todos intentaron eliminar a José Burgos. Lo que Rugido del Sur no esperaba era el regreso del malcriado Miguel Pérez ante la ovación de la fanaticada. No solamente Miguel Pérez rescató a José Burgos de las garras del Rugido del Sur, sino que pedía la revancha mandatoria por los campeonatos en el evento en el que se le rinde homenaje. 4 palabras. Me importa un cañón estaba de regreso y más unidos que nunca. El momento de la verdad llegaba para los hermanos Mendoza. Macho Navarro y Mike Mendoza pudieron dejar atrás diferencias que habían cosechado por años y el fin de la Rebelión Black parecía estar cerca. Pero tal y como prometido por la Rebelión Black previo al evento, Macho Navarro llegaría al punto en que tenía que tomar una decisión. Y la decisión fue tomada. Macho Navarro se rehusaba a unirse a Chris Mendoza, pero en medio del júbilo llegó el desastre. Mike Mendoza finalmente cedía ante los pensamientos de su hermano Chris y el encuentro terminaba sin un resultado. Ninguno de los dos se marcharía del dojo, por el contrario, Chris y Mike se unirían para correr el Espíritu Pro Wrestling bajo una misma misión. Y Mike no tardaría mucho tiempo en tomar decisiones importantes, siendo la primera de ellas el autoproclamarse como el primer contendiente al campeonato que ostenta Macho Navarro, y así oficializar una lucha entre ambos en el evento 4 palabras, decisión que para nada la tomó bien el Ichiban. La noche del domingo 2 de noviembre parecía ser una histórica. Mike Mendoza retaría a Macho Navarro por el campeonato máximo en una lucha sin descalificación. Serena Sánchez enfrentaba a Raven Marie en lucha encadenadas por el cuello. Y Me Importa un Cañón buscaba en el evento estelar la reconquista de los títulos en pareja. Pero también esta noche sería la noche donde estrenaríamos un nuevo campeonato.
el Contenders Cup. Este campeonato promete ser un camino directo al campeonato máximo de Espíritu Pro Wrestling. Quien cargue con este trofeo lo defenderá en luchas a 10 minutos de duración. Con 3 defensas exitosas, el campeón puede intercambiar su título por una oportunidad por el campeonato máximo. Para coronar al primer campeón se celebró un Rumble. El atleta psicópata Raúl Leandro brilló a través de todo el combate haciendo gala de su fuerza para eliminar oponentes y para batallar ante experimentados luchadores. Carlos Antonio, con mucha valentía y sin contar con el apoyo de su maestro, da una gran demostración, aunque no pudo resultar con la victoria. Hijo del Enigma, veía en el Contenders Cup una nueva oportunidad de encaminarse al campeonato máximo, pero un fantasma del pasado lo echaría todo a perder. Al final, Nietzsche y Androide 787 fueron los últimos 2 luchadores en pie, y la historia se escribiría cuando Androide 787 eliminaba a Nietzsche para ganar, convirtiéndose en el primer campeón del Contenders Cup y también en el primer ganador de la triple corona dentro de la empresa. La campeona femenina, Serena Sánchez, lograba la victoria en la lucha encadenadas por el cuello ante la segadora de almas Raven Marie. Fue una lucha violenta, fue una lucha sangrienta, y con su victoria se confirmaba que este próximo domingo 11 de enero, en Espíritu de Lucha 5, Serena Sánchez será la que defenderá el campeonato femenino ante Natalia Pérez. La rivalidad se encaminaba a escribir un nuevo capítulo, pero ese capítulo estaba por tomar un giro. En la lucha por el campeonato máximo, Mike Mendoza subía solo a enfrentar al campeón Macho Navarro. Era una lucha sin descalificación y su hermano Chris había sido lastimado en la eliminación de Carlos Antonio en el Rumble por el Contenders Cup. Pero dicen que la sangre pesa más que el agua, y cuando más Mike Mendoza necesitó a Chris, ahí estuvo Chris Mendoza para su hermano. Parecía que los hermanos Mendoza se iban a salir con la suya y traerían de regreso el campeonato a la Rebelión Black. Pero todas estas acciones estaban siendo vigiladas. Harry Williams estaba de regreso y le costaba a Mike Mendoza su lucha titular. Venganza, dulce venganza para el Reckless. 4 palabras, llegaba el momento más emotivo. La noche era dedicada al malcriado Miguel Pérez. Miguel subió junto a José Burgos en el evento estelar, buscando cerrar la noche con una fiesta con su gente al reconquistar los campeonatos en pareja. La fiesta, lamentablemente, tenía que esperar. Era José Burgos quien cometía el error que le costaba la victoria a su equipo. José se disculpaba públicamente con su mentor. Le había dañado su homenaje, le había dañado su fiesta, le había dañado su noche. Pero Miguel le aseguraba que no tenía nada por qué disculparse, porque al final de todo, a Miguel le importa un carajo. Me importa un cañón, llegaba a su fin. Llegaba la Copa Vikingo, el torneo anual en donde 2 equipos se enfrentan en lucha de eliminaciones. Si al final del combate un equipo cuenta con más de un miembro aún activo, esos miembros del equipo deben luchar entre sí hasta que solo quede un ganador de la Copa Vikingo. Pero este año, la Copa Vikingo tomó un giro personal. Se daría la batalla entre la Rebelión Black y el que se conoció como Team Dojo. Más allá de una copa, era una guerra lo que estaba en disputa. Rebelión Black estaba compuesta por Mike Mendoza, Chris Mendoza, Hijo del Enigma y Carlos Antonio. Por su parte, Team Dojo estaba compuesto por su capitán Macho Navarro, Adam Riggs, Harry Williams y, para sorpresa de la Rebelión Black, Benji López. Benji, junto a otros luchadores, fueron víctimas de las palabras de Mike Mendoza, quien había reprendido con gente como Benji López, como Adam Riggs, como Harry Williams y muchos otros, porque habían abandonado a Mike Mendoza como su maestro. Durante el combate, Mike Mendoza y Harry Williams no pudieron controlar sus emociones y ambos se causaron la eliminación.
En un momento dado, Raúl Leandro intentó intervenir para ayudar a la rebelión Black, pero el Nietzsche, otro luchador que sirve de mentor a muchos luchadores del dojo, salía a defender la causa. Hijo del Enigma daba un paso importante en su ruta al campeonato al eliminar al campeón Macho Navarro. Pero Adam Riggs también cobraría venganza eliminando al propio Hijo del Enigma. Chris Mendoza se quedaba solo con su pupilo, con su estudiante Carlos Antonio. El mismo Carlos Antonio que llevaba meses humillando. Después de tanta falta de respeto, ahora Chris Mendoza necesitaba de Carlos Antonio. Pero Carlos Antonio le dijo que no. Adam Riggs y Benji López fueron los últimos dos competidores en la Copa Vikingo y fue la conciencia de Espíritu Pro Wrestling quien se llevó la victoria. Adam Riggs no perdió tiempo en dejar claro sus intenciones y se confirmó que en la última parada antes de Espíritu de Lucha 5, el 21 de diciembre en Spotfest, Adam Riggs retaría a Macho Navarro por el campeonato máximo. Esa misma noche en la Copa Vikingo se coronaron nuevos retadores para Rugido del Sur en Espíritu de Lucha 5 por los campeonatos en pareja, con la combinación de Jan Vázquez y Estrella Irizarry, conocidos como la Coalición Estelar. También en la Copa Vikingo, Androide 787 defendió por primera vez el Contenders Cup cuando lanzó un Open Challenge que fue contestado por Ragnar. Con su primera victoria solo le faltaban 2 para poder ir por el campeonato máximo. Su próximo retador estaba pautado a conocerse en lo que muchos esperaban que fuera la lucha de la noche. Nietzsche enfrentando a Action Jackson en un 10-minute challenge. Fue una lucha increíble que llegó a su tiempo límite. Nietzsche quería 5 minutos más, pero Action Jackson se negó. El malcriado Miguel Pérez también llegó a Copa Vikingo y aprovechó la ausencia de José Burgos para dar su versión de la historia. Llevaba semanas de silencio a través de las redes sociales, pero finalmente, junto a Will Urbina, habló y culpó al Cañón José Burgos por haberle hecho perder el tiempo y no tener ni siquiera las agallas de dar cara en el dojo. Pero el Cañón sí llegó. José Burgos llegó a Copa Vikingo y para sorpresa de Miguel lo invitó a volver a hacer lo que le hizo en 4 palabras: que lo atacara a traición. Óyeme, Burgos, te voy a dar la última lección. Los profesionales no luchan de gratis. Así que te veo. Espíritu de lucha. Con estas palabras se confirmaba para Espíritu de Lucha 5 la lucha de venganza. El Cañón José Burgos ante el malcriado Miguel Pérez. Copa Vikingo también sirvió de oportunidad para tener cara a cara a Natalia Pérez y a Serena Sánchez. Justo antes del cara a cara, Gemma le dejaba claro a Serena Sánchez el descontento de las decisiones de la campeona mientras Gemma se encontraba ausente de la empresa. Esta conversación fue interrumpida por Natalia Pérez. Natalia entendía que, debido a la magnitud de esta rivalidad, si se iban a enfrentar una vez más, tenían que ser el evento estelar. Pero para ser el evento estelar de Espíritu de Lucha 5, tenían que llevar esta rivalidad a nuevas alturas. No solamente quería Natalia Pérez que fuera una lucha de escaleras con el título a 15 pies de alturas. No. Natalia Pérez retaba a Serena Sánchez a una lucha Full Metal Mayhem. Lucha en donde no solamente se siguen las reglas de lucha de escaleras, sino una lucha donde todo es válido. Serena Sánchez acepta el encuentro para el descontento de Gemma. Sin embargo, Gemma no había terminado. Gemma increpó a Natalia por la interrupción y le dejó saber que ya Gemma tiene el permiso nuevamente para luchar. Y a nombre de Queen of Chaos retaba a Natalia a una lucha en pareja en Spotfest contra Natalia Pérez y la compañera que ella decidiera escoger, claro está, si es que podía conseguir a alguien. Y pues sí, la consiguió. En Spotfest, Raven Marie se unió a Natalia Pérez para enfrentar a Queen of Chaos. Este increíble combate de pareja terminó de mala manera para la primera contendiente Natalia Pérez. Gemma derrotaba a Natalia en el medio del cuadrilátero a solo semanas de su lucha titular en Espíritu de Lucha 5 dentro de Full Metal Mayhem.
Este próximo domingo viviremos el fin de una era dentro del dojo. Dos luchadoras convertidas en rivales llevan a la división femenina al punto más alto de su trayecto. Serena Sánchez, Natalia Pérez, campeonato femenino en Full Metal Mayhem. También en Spotfest, Mike Mendoza enfrentaba a Benji López. En su momento, Chris Mendoza intentaba intervenir, pero Carlos Antonio se encargaba de Chris Mendoza. Le demostraba que no le tenía miedo. Mike Mendoza salió con la victoria, pero la celebración fue corta, porque Harry William venía en venganza. El camerino se vació para intentar poner control. Y es oficial. Este domingo en Espíritu de Lucha 5, Mike Mendoza y Harry William suben al cuadrilátero a resolver sus diferencias. También para este domingo se confirmó la lucha entre maestro y estudiante cuando Chris Mendoza se enfrente a Carlos Antonio. En Spotfest, Androide 787 tuvo su segunda defensa exitosa del Contenders Cup al derrotar al debutante Bradley Cardona. Nietzsche y Action Jackson tuvieron una revancha, esta vez sin tiempo límites. Action Jackson salía con la victoria y así se oficializaba. Este domingo, en Espíritu de Lucha 5, Androide 787 busca su preciada tercera victoria como campeón del Contenders Cup, victoria que le daría la oportunidad de ir por el campeonato máximo ante Action Jackson. Pero esto no quedó aquí. Luego del combate, Raúl Leandro se desquitó de lo que Nietzsche le hizo en Copa Vikingo y con esto se confirmaba una lucha más para este increíble cartel cuando el Nietzsche se enfrenta al atleta psicópata Raúl Leandro este próximo domingo en el Espíritu Fitness Center como parte de Espíritu de Lucha 5. Era el momento del evento estelar de Spotfest. En las semanas previas al evento conocimos un poco más de la persona detrás de Adam Riggs, Andrés Ávila, un muchacho cristiano de grandes valores y con un sueño, el sueño de ser luchador profesional en las grandes ligas. Por años carbó su camino y hasta logró acariciar el oro aquí en Espíritu Pro Wrestling, pero se le escapó. Desde entonces, su misión es volver a ser campeón. Nada más, nada menos. Por su parte, Macho Navarro tuvo un encontronazo con el Hijo del Enigma. Hijo del Enigma no se quedó con las palabras del campeón e hizo lo inimaginable. Le cortó el cabello a Macho Navarro. En Spotfest, Hijo del Enigma volvió a ser de las suyas. Macho Navarro no se percató de lo sucedido y su frustración era evidente, pero Macho tenía una solución. Lanzaba el reto para Espíritu de Lucha 5 a una ruleta de apuestas. Si tanto le importaba el campeonato, tanto al Hijo del Enigma como a Adam Riggs, ellos tendrían que apostarlo todo para ir por el campeonato. En el caso de Adam Riggs, debe apostar de que si pierde, nunca más podrá volver a luchar por el campeonato máximo. El Hijo del Enigma, su identidad, lo que por ahí nos ha construido, su máscara. Macho Navarro expondrá su campeonato y el perdedor de la caída en esta ruleta de la apuesta será quien pierda lo apostado. Ya todo está dicho. Este domingo en el Espíritu Fitness Center en San Juan, estos 8 grandes combates serán parte del evento más importante en la historia de Espíritu Pro Wrestling, Espíritu de Lucha 5.